Estamos en este capítulo 3 que decíamos la semana pasada que algunos hombres de Dios han considerado este capítulo 3 como el más importante de la Biblia, porque es el capítulo que nos habla del cambio de rumbo que llevó la humanidad, ¿verdad? Cómo entró el pecado. Decíamos la semana pasada que si pegáramos el capítulo 2 con el capítulo 4, quedarían muchas incógnitas. Porque acá en el 2 vemos al hombre en perfección, con comunión con Dios, y de repente en el 4 lo vemos que se extiende con otros hijos, ¿verdad? Adán y Eva, y que uno mata al otro, y hay un cambio total porque fueron sacados del huerto original, ¿verdad? Y por eso este capítulo 3 es tan importante. El hecho de comprender, ¿verdad?, cómo la Biblia nos explica el origen de la maldad, el origen de la tragedia en la humanidad y en la creación, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, vimos hasta el capítulo 15, veíamos que Dios le da una sentencia a la serpiente, ¿verdad? Y le dice que Dios iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer ya vimos que es el Cristo, y la simiente, y tu simiente, le dice a la serpiente. Dice que iba a haber una enemistad, y creo que todos nosotros ya hemos entendido esto, ¿verdad? Cómo la Biblia habla de dos líneas. En este lugar hay de dos clases de personas, unos que tienen tristemente la simiente, puede haber, ¿verdad? Qué maravilloso que todos fuéramos de la simiente de la mujer, que es la simiente del Cristo, o puede haber también simiente de la serpiente, que son aquellos que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces vemos que hay una enemistad entre las dos simientes, ¿no? Cómo esto ha corrido a través de toda la Biblia, y Dios dijo, ¿verdad?, que esta enemistad iba a permanecer hasta el final de los tiempos. Vemos que el clímax de la simiente de la mujer es el Cristo, el que vino hace 2000 años, y el clímax de la simiente de la serpiente va a ser el anticristo, que se va a levantar en la gran tribulación, ¿verdad? Y el final de todos los que son linaje o simiente del Cristo, vamos a terminar ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y la simiente de la serpiente en el lago de fuego. O sea, son los dos destinos. La Biblia nos marca esas dos líneas, ¿verdad? Y también luego ahí había algo que no comentamos. Dice que va a herir, Dios le dijo a la serpiente, esta te va a herir en la cabeza, a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí vemos cómo el Cristo, ¿verdad?, en la cruz le dio un golpe mortal a la serpiente en su cabeza, porque lo derrotó en la cruz, ¿verdad? Y finalmente dice Apocalipsis que será echado al lago de fuego, ¿verdad? Junto con todo su linaje. Y ahora vamos al versículo 16. Vamos a pasar al versículo 16. Y empieza a hablar a la mujer, ¿verdad? Y el Señor le da una sentencia a la mujer y le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dos sentencias, ¿verdad?, de sufrimiento para las mujeres. ¿Cuántas mujeres le dan gracias a Dios por esto? Dos cosas
bien, bien tremendas, ¿verdad? Aquí es interesante ver que Dios comienza con la mujer antes que con el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer fue la primera en caer, ¿verdad? Fue por causa de la mujer que el hombre fue arrastrado y de ahí toda la humanidad. Entonces Dios comienza en ese orden hablando con la mujer, ¿verdad? ¿Qué es lo que le iba a dar? Y aquí vemos dos sentencias, como decíamos. En primer lugar, le dice que va a tener dolores, dice que iba en gran manera a multiplicar los dolores en su preñez. Y le dice, con dolor darás a luz a los hijos. ¿Es cierto eso, hermanos, o no? ¿Sí? ¿Cuántos han disfrutado el parto, verdad? Esto incluye las dos cosas, el embarazo, todo el tiempo del embarazo, ¿verdad? Que son ¿cuántos? 9 meses. Y ya pobres hermanitas ya solo andan ahí con su panzota, ¿no? Yo no sé cómo pueden dormir los últimos meses antes de tener al chamaco, ¿no? Porque yo no sé cómo pueden acomodar esa panzota, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo, ahora, este sufrimiento de Dios no es en vano, no es algo que Dios simplemente por torturar a la mujer o torturar al hombre le dio esto, ¿verdad? En realidad, esos dolores Dios los puso en la mujer sobre todo, para que la mujer y también el hombre se acuerden continuamente que el pecado fue el originario del dolor. Y el pecado hizo que cada generación, cada que nace un bebé, ¿verdad? Nos recordemos que generación tras generación van a tener que sufrir los efectos del pecado. Y que todo ese dolor que originalmente no era así, ¿verdad? Vino por causa de la desobediencia y el pecado. Antes de la caída, digo, aunque no habían tenido hijos, no estaba planeado así. O sea, no estaba planeado de esta manera. Por ejemplo, nosotros podemos verlo en los animalitos, por ejemplo, ¿no? Cómo de todos los seres humanos, o de todas las criaturas, perdón, que pueden procrear a otro ser, hablamos de los seres humanos en el caso de la mujer, y hablamos de todos los animales que son hembra, ¿verdad? Los animales pueden tener a sus crías sin problema. Yo no he visto a una vaca o algo así quejándose, ¿verdad? ¿No? O sea, sin problema, no necesitan ayuda de nada ni de nadie. Me tocó ver una vez un video de un elefante que tuvo a su elefantito, los avientan así, pues se le cae, la elefante está parada, ¿verdad? Y avienta el bodocón de carne, ¿verdad? Se da un tamalazo el elefantito y no le pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando una mujer va a tener a su bebé, aparte de todo el dolor del proceso del embarazo, ¿verdad? Cuando llega el parto, ocupa la ayuda de un montón de gente, ¿sí o no? Médicos, enfermeras, ¿verdad? Hospitales, recursos también, porque vale una lana ya. ¿Cuánto vale un parto? 15,000, 20,000, 30,000, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que todo este sufrimiento le va a hacer recordar a la mujer el pecado original, el pecado que originalmente se formó en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahora, también Dios en su sabiduría permitió que este dolor se convierta en una medida de restricción contra el pecado. Por ejemplo, una mujer con 3 o 4 chamacos ya no tiene mucho tiempo para andar de ociosa, ¿verdad? Ya no tiene mucho tiempo para andar en fiestas. Bueno, hay unas que sí lo hacen, ¿verdad? Pero la gran mayoría de mujeres ya no, ¿verdad? De igual manera el hombre, los hijos en la casa son una restricción para nosotros.
Porque una persona sola hace lo que se le ocurra, ¿verdad? Y lo que se le antoje. Pero una persona que tiene 3, 4 niños, 2 niños, un niño en la casa, se debe de restringir si es una persona consciente y responsable, ¿verdad? Porque sabe que lo están observando. Entonces, vemos que Dios usó todo esto para que restrinjan al hombre y a la mujer de hacer cosas incorrectas. Y Dios en su sabiduría hizo esto, ¿verdad? Muchas veces los matrimonios, no digo que sea lo excelente, lo correcto, ¿no? Pero muchas veces los matrimonios siguen adelante por causa de los hijos, ¿verdad? Por causa de los hijos, pues no se divorcian porque tienen esa responsabilidad. Si son conscientes de esa responsabilidad, siguen ahí, ¿verdad? Hay unos que pese a eso, pues lo hacen. Y realmente Dios usó este dolor por causa del pecado, tanto en la mujer como en el hombre, como una medida de restricción también para mantenernos alejados del pecado y dependientes de él. Porque fíjese, si una persona practica algún pecado o tiene alguna adicción, tal vez por algún tiempo va a pasar o va a disfrutar esa adicción, pero tarde o temprano ese pecado en la persona le va a causar dolor y vergüenza. Y ese dolor causado por el pecado le hace reaccionar o le debe de hacer reaccionar para volverse a Dios. Es por eso que Dios permitió que el dolor entrara en la humanidad. Antes de la caída de Génesis 3, los hombres no conocían el dolor, no conocían el sufrimiento. Y ahora nosotros vivimos rodeados de sufrimiento, ¿sí o no? O sea, ahora alguien nos comentaba, ¿verdad? De un matrimonio que está pasándola mal. No es de la iglesia, no, pero es de otro lado. Porque hay un problema de infidelidad, ¿verdad? Y eso trae dolor al corazón del matrimonio, de la esposa, del esposo, de los padres. Trae quebranto. Y hay algunos pasajes, vamos a ver Job 5, Job 14 mejor, 14 del 1 al 6. Job 14 del 1 al 6, vea lo que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. 6. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como jornalero su día. Ahora vámonos al 5, 6. Ese está tremendo. Job 5, 6. Dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero fíjate cómo dice aquí: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Sabe? Dios en su sabiduría permitió el dolor en los seres humanos. Y así como Dios en su sabiduría hizo que, por ejemplo, el dolor en el cuerpo nos enseña que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo, ¿verdad? Un dolor nos empieza a dar en alguna parte del cuerpo y lo más sabio es atendernos ese dolor. ¿Por qué me está doliendo esta parte, una pierna, un brazo, ¿verdad? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Necesito atenderme para sanar lo enfermo. Así el pecado siempre nos va a causar dolor.
Y este dolor del pecado es una muestra que necesitamos buscar a Dios. Fíjese Dios qué sabio es. Por eso Dios permitió que pasemos dolores en nuestra vida, pasemos sufrimientos, porque ese sufrimiento Dios lo puede usar para que lo busquemos a Él, ¿verdad? En Juan 16:33, el Señor Jesús dijo algo interesante. Juan 16:33 dice: estas cosas, estas palabras yo les he hablado para que en Él podamos tener paz. Y luego vea lo que dice: en el mundo, ¿qué van a tener? ¿Cuántos han pasado algún padecimiento? Pues todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por alguna tristeza, vergüenza, dolor. Y mire, nos llega cuando menos nos los imaginamos el dolor. Tal vez estamos tan felices de ahí, de repente nos cae una noticia, ¿no? Y que ya nos trae preocupación, nos trae dolor. Dice: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿En quién vamos a confiar? En Dios. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Solamente dependiendo de Dios vamos a poder vencer todos los dolores, soportar todo el sufrimiento que podemos experimentar en este mundo. Y en segundo lugar, aparte del dolor de las preñeces, ¿verdad?, que iba a tener la mujer, también el Señor le dijo a la mujer que su deseo sería para su marido y que él se iba a enseñorear de ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué causa fue que cayó Eva? Porque asumió el papel de autoridad. No acudió a su marido. Eva tenía que ir con el marido a decirle: Adancito, ahí te habla la serpiente, ¿verdad? Pero ella ocupó el lugar de cabeza. ¿Y sabe que esa es una representación de Cristo con la iglesia? Cuando nosotros pasamos alguna dificultad, no tenemos que asumir el papel de cabeza. Tenemos una cabeza, es Cristo. Yo no lo voy a poder solucionar el asunto. Yo necesito ir con mi marido, que es Cristo, y decirle: Señor, ahí te buscan, ayúdame. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, Eva se tuvo que haber sujetado a su marido, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos ver algo, que esto nos confirma que hay una tendencia natural desde Eva de querer levantarse por arriba de su marido y manejarlo y dirigirlo, ¿sí o no? Es una tendencia. ¿Qué es el feminismo? Ahorita que está tan de moda, ¿verdad? Es: yo puedo sola, no necesito ningún hombre. El asunto que no es un asunto que los hombres nos hayamos puesto de acuerdo, es el orden de Dios. Y el que se levanta contra el orden de Dios va a tener problemas, ¿verdad? Las personas que desobedecen a Dios, desobedecen el orden de Dios, van a vivir bajo maldición. Una mujer que no entiende esto, ¿verdad? Y un hombre que no entiende también el papel que debe asumir como cabeza de la mujer, porque la Biblia así lo enseña. Y sabe, entonces la Biblia nos enseña que la mujer tiene que vencer, someter ese deseo natural que tiene de dominar al varón, ¿verdad? Y la única forma en la que la mujer lo va a poder lograr correctamente es conociendo y dependiendo de Dios.
solamente en la dependencia de Dios. Ahora, fíjese, ¿qué pasa? La mujer entiende esta verdad, se somete a su marido, amando a Dios, dependiendo de Dios, y recibe la cobertura y la protección de Dios. Que se agarre el varón, si le hace algo a esa mujer incorrecto, que se está sometiendo a él por amor y obediencia a Dios. ¿Sí se entendió? Entonces la mujer se somete, no porque el hombre sea porque se lo gane, ¿verdad? No. Claro, la Biblia tampoco está a favor de maltrato, ¿verdad? Que la mujer sea sobajada, insultada. No, eso es otro rollo. Pero en condiciones normales, ¿verdad? La Biblia nos dice que la mujer tiene que respetar al marido. ¿Qué dice Efesios 5, 31 al 33? Pablo nos escribe algo muy interesante. Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pero vea lo que dice el 33. Por lo demás, cada uno, les habla a los varones, nos habla a los varones, dice cada uno de nosotros ame también a su mujer. ¿Cómo se debe amar? Como a sí mismo. Y luego le hace una pequeña clausulita bien interesante, dice, ¿y la mujer qué? Respete al marido, respételo. Los dos tenemos una tendencia natural a ir en contra de estas dos cosas. El hombre tiene una tendencia natural a ser desamorado, a ser malagradecido, a ser áspero. Pedro también dice, ¿verdad? No seas áspero con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, fíjese, nosotros solamente con la ayuda de Dios podemos, bueno, hay otro pasaje, ¿lo quieren ver, hermanitas? 1 Timoteo 2, 11 y 12. Era que Pablo era bien judío, ¿verdad? Y era medio salvaje en este tema. 2 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción y dice, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Lo que sigue? Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese Pablo era bastante estricto, ¿verdad? Entonces, ahora, finalmente con el pasaje de Efesios que leímos ahorita, fíjese con quién nos está comparando la relación matrimonial entre el hombre y la mujer. Nos está comparando con Cristo y la iglesia. No sé si ya puso a pensarse en esto. Pero usted, ¿cuántos están casados aquí? Hombres y mujeres, levante su mano. Casi muchos, la mayoría, ¿verdad? Ok. Fíjese, nosotros en nuestra relación de pareja matrimonial reflejamos la relación de Cristo con la iglesia. La gente debe poder ver a Cristo y su iglesia, un cuadro de Cristo y su iglesia en nuestra relación matrimonial. Nos puso la vara muy alta Pablo, ¿verdad? Nos puso así como que... Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a los maridos a ser amorosos con nuestra esposa y a las mujeres a ser respetuosos con su esposo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Todo bien ahí? Porque pues es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer para que podamos ser bendecidos y edificados. Ahora vámonos al 17 de Génesis 3. Dice, bueno, voy a leer del 17 al 19 y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y el hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Wow, es algo tremendo, ¿verdad? Ahora, es interesante que esta sentencia de maldición sobre la tierra, Dios no se la dejó a Eva, o sea, no se la expuso a Eva. A Eva le dijo el sufrimiento que iba a tener en forma personal. Pero Adán es diferente. ¿Por qué? Porque Adán era autoridad. Dios lo había puesto como autoridad, como un responsable de la creación de Dios, ¿verdad? Lo había puesto en el huerto para que él lo guardara y lo labrara. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que Dios puso, fíjese, tanto a Adán como a cada uno de nosotros, nos puso como administradores de lo que le pertenece a Dios. ¿Sabe que Dios nunca, en toda la Biblia, nunca promete regalar la tierra a nadie? Dios presta la tierra. Porque la Biblia dice, Salmo 24:1, ¿de quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud. 24:1 de Salmos. Fíjese lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, habla todo el planeta, y los que en él la habitan. En él habitan, perdón. Y luego el 2 también está relacionado. Porque él la fundó sobre los mares y la formó sobre los ríos. Entonces, fíjese, nosotros solamente somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Nada de lo que nos rodea nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Ese carrito que traes, Dios te lo está prestando. Disfrútalo. Esa casita donde vives, Dios te la está prestando. Dios puso al hombre como responsable, por eso Dios va y se dirige a Adán, ¿verdad? Así cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y luego aquí pues le dice algunas cosas importantes, ¿verdad? Aquí le dice el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, por tu irresponsabilidad. Lo que estaba diciendo mi esposa de la meditación del día de hoy, ¿verdad? Y la de ayer también, perdón, del hombre perezoso. Dice, maldita será la tierra por tu irresponsabilidad. Una persona entra en maldición cuando no asume su responsabilidad delante de Dios. Cuando no asumes tu responsabilidad como padre, cuando no asumes tu responsabilidad como esposo, como hijo, ¿verdad? Como siervo de Dios, empieza a operar la maldición. Luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, algo importante, de eso que nos acaba de escribir aquí, no significa que el trabajo es una maldición, como decíamos el otro día, ¿verdad? El trabajo es parte de la bendición de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer también, para trabajar. Porque el trabajo le da dignidad al ser humano. Una persona que no tiene trabajo, que no tiene un oficio, es una persona que va a perder su dignidad. Entonces, el trabajo, la asignación que Dios te ha dado, debemos hacerla y hacerla bien. Aquí Dios le dijo, ¿verdad?
Entonces, más bien lo que está diciéndole aquí, mira, de ahora en adelante, para poder lograr tu trabajo, vas a tener que realizarlo rodeado de muchas dificultades y sufrimiento. Pero de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y eso te da satisfacción, ¿verdad? Pero vas a tener conflictos, vas a tener problemas. Con dolor, dice la Biblia, ¿verdad? Vas a comer todos los días de tu vida. ¿Sí o no, varones? ¿A poco no hay sufrimiento para ganar el pan? Hay sufrimiento, ¿verdad? Para llevar la comida a la casa, ¿verdad? Que el cliente que no te quiere pagar y que el jefe, ¿verdad? Y que, mira, uno piensa y dice, no, ya no quiero ser empleado, ahora quiero tener mi negocio, ¿verdad? Y tú tienes tu negocio y dices, no, oye, ¿qué bronca me metí, ¿verdad? Mejor estaba mejor como empleado, ¿verdad? Entonces ya no sabes si es mejor estar empleado o tener tu negocio, porque la responsabilidad cae sobre uno. Pero fíjese, Dios usa esta como una forma de restricción y protección contra el hombre caído, el sufrimiento. Dios usa esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir con el trabajo que tenemos que hacer. Digo, vamos a sufrir, vamos a tener preocupaciones y angustias y tantas cosas, pero vamos a poder descansar en Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros no estemos desocupados. A Dios no le agrada la gente ociosa. Hay un dicho popular, ¿verdad?, que dice que la ociosidad es la ¿qué? La madre de todos los vicios. Hay muchos dichos que tienen algo de verdad, ¿verdad? Hay una parte donde Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 5:11, donde habla de la iglesia de Éfeso, que había muchas viudas que tenían en la lista para bendecirlas, ¿verdad? Y había entre ellas muchas viudas jóvenes. Y Pablo le da unas restricciones ahí, miras, interesantes. Dice, pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, muchas decían, póngame como viuda para que me sostenga la iglesia y ya no me voy a casar. Pero estaban jóvenes. Y Pablo le dice esto, que sigue, por favor. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, fallan a la promesa que habían hecho. Ok, que sigue. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. De eso no hay aquí, por eso lo decimos con toda libertad, ¿verdad? Porque gracias a Dios estamos libres de eso. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Ese Pablo me encanta, cuando lo vea le voy a dar un abrazo y brother, échale. 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos para que estén ocupadas, para que sean productivas. Van a sufrir, sí, pero van a ser productivas. Gobiernen su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora ya como parte final, vamos a ver, quiero que veamos algo interesante, porque en la Biblia podemos ver dos clases de maldiciones que caen sobre el ser humano. Por una parte están las maldiciones generales sobre toda la raza humana. Hablamos de lo que leímos ahorita en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Pero por otro lado encontramos en Deuteronomio 28 las bendiciones a la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28 podemos ver, ahora, las de Deuteronomio 28 son las maldiciones por causa de la ley de Moisés. Estas Dios se las dio a Moisés para que el pueblo camine en justicia y en obediencia. Ahora bien, Gálatas 3:13 nos dice algo interesante. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Ok, Cristo cuando muere en la cruz, clava junto con él todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Y entonces dice que nos hace libres, nos redime de esa maldición que nosotros estábamos cargando. Toda esa condenación, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, Cristo también, vamos a las otras, a las maldiciones generales que Dios le dio a Adán y a Eva por causa del pecado y de la desobediencia. Aunque Cristo en la cruz pagó el precio para abolir estas maldiciones, ¿sí están haciendo la diferencia? Estas son las de Deuteronomio 28, estas son las de Génesis 3, 17 y 19, ¿verdad? Aunque Cristo también pagó el precio para ser redimidos por estas que acabamos de leer ahorita en Génesis 3, 17 al 19, estas, mis amados hermanos, siguen operando todavía sobre nosotros. Estas siguen funcionando todavía sobre nosotros, aún en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen dando a luz con dolor y sufrimiento, ¿sí o no? ¿O me equivoqué? Sigue funcionando todavía, sigue operando. Los hombres siguen batallando con el sustento diario, con sudor y con sufrimiento, ¿sí o no? También. Y la tierra sigue sufriendo los efectos de la caída. Vea lo que dice Romanos 8, 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23 dice: pero el anhelo ardiente de la creación, o sea, este planeta que ya nos acabamos, ¿verdad? Dice ahí, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, y vanidad quiere decir egoísmo del hombre, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21 dice: porque también la creación misma será libertada, futuro, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 y al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios le dijo al hombre: porque tus días serán cortos y volverás al polvo. Los hombres hombres y mujeres se siguen muriendo. ¿Sabe hasta cuándo van a ser abolidas todas estas maldiciones de Génesis 3, 17 al 19? Hasta después del milenio. Lo vimos en Apocalipsis. Hasta después del milenio, las mujeres ya no van a tener problemas de partos, de dolor. Los hombres ya no van a tener que sufrir vamos a volver al tiempo del Edén, ¿verdad? Con la presencia de Dios, la semilla que tú avientes va a florecer y nunca más vamos a tener que despedir a un ser querido por causa de la muerte. Pero para que llegue ese tiempo, usted y yo necesitamos vivir dependiendo de Dios. Necesitamos vivir bajo la presencia de Dios. Quiero terminar con Apocalipsis 22, 1 al 5, y oramos para darle gracias a Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad,
uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, ya me confundí, ¿dónde está? Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Cuántos dicen amén? El 4 y 5, y ahí le paramos. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos en bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos recuerda que por causa de nuestra desobediencia estamos sufriendo y estamos rodeados de dolor, rodeados de tanta debilidad, Señor. Pero gracias porque en esta noche tu palabra nos da esperanza, nos da ese anhelo en nuestro corazón de anhelar, Señor, el tiempo que vamos a pasar contigo en la eternidad, donde ya no habrá maldición, donde ya las mujeres no van a tener que sufrir con los partos, donde no habrá tener que batallar tanto para conseguir el pan, donde la tierra ya no va a estar bajo maldición y donde ya no habrá más muerte ni enfermedad, sino vida y paz por la eternidad. Gracias, Señor, porque vivimos ahora con esa esperanza y podemos entender entonces que solamente viviendo bajo tu dependencia, bajo tu cobertura, vamos a poder soportar y esperar el tiempo que viene, el tiempo glorioso de nuestra redención completa en Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis amados que están en esta noche, en este lugar. Si alguno tiene duda de su salvación, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para decirle al Señor: Señor, yo quiero comprometerme contigo, yo quiero abrirte mi corazón para que me perdones. Ahora me doy cuenta, Señor, que no tenía el linaje del Cristo, y en esta noche yo quiero tener ese linaje. Yo quiero terminar en la Nueva Jerusalén junto a mi Señor por la eternidad. Gracias, Padre. Llévanos con tu bendición a nuestras casas, y gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.